de nosotros, mis amados, abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Gracias al Señor. Mateo capítulo número 2. Y vamos a meditar, a reflexionar y con la gracia del Espíritu Santo obtener enseñanza y aplicación a la vida de esa enseñanza en estos versículos de Mateo 2, del 1 al 11. Y sígame con su vista, leeré en voz alta el texto señalado. Mateo 2, del 1 al 11. Y vamos a terminar la serie, mis hermanos, de Navidad, la serie de Adviento. Adviento significa la llegada, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre es propicio en esta temporada del año saber más de nuestro Dios, de su obrar a propósito de la Navidad. Y siempre creceremos en el conocimiento de Él, de su persona, aprovechando estas temporadas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El tema de hoy, mis hermanos: regalos de Navidad. Acompáñame a orar. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga comprender tu palabra, que nos ayudes a entenderla, pero aplicarla en nuestras vidas. Con tu palabra, Señor, renuévanos, fortalécenos, instrúyenos, pero corrígenos. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Asísteme, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues estas temporadas, mis hermanos, tienen muchas expresiones de toda índole, y muchas de ellas obviamente enfocadas hacia la familia. Y una de esas expresiones son el darnos regalos. Yo no sé cuándo inició esta costumbre de darnos regalos, pero dependiendo de posibilidades, circunstancias y a veces de economía, pues pienso que es lindo darnos regalos como una expresión del cariño y el afecto que nos tenemos. A veces se puede, a veces no se puede, pero quizás como la mayoría de ustedes, en mi infancia, diga conmigo, no diga, no es cierto. Pues cuando se acercaba el Día de Reyes, yo estaba nervioso de felicidad, porque sabía que algo iba a llegar a mi casa. Después entendí lo que había detrás de eso, y pues de alguna manera pues sí, ya entrado el tiempo, pues entendí cómo funcionaba esto de los días de los Reyes Magos, y eso corresponde a cada papá explicarlo a sus pequeños. Pero la verdad es que era muy bonito, era muy lindo recibir un regalo, un presente de cualquier tipo. Y ese
6 de enero era de los días más felices, me recuerdo. Bueno, aquí se registra en esa historia lo que podemos llamar los primeros regalos de la Navidad, otorgados a nuestro Señor en la persona de un bebé, de un niño. Nuestro Señor Jesús recibió regalos especiales de unos personajes que la Escritura considera o les denomina magos. Y vamos a identificar en este relato de 11 versículos 3 hechos que pienso yo son muy relevantes a propósito de la Navidad. Y siempre la palabra de Dios tiene para nosotros enseñanza e instrucción, pero fe, fortaleza de nuestra fe. En primer lugar, llamo su atención a esto. Era importante para el evangelista Mateo dejarnos saber que Jesús obviamente nació en Belén, porque fiel al propósito de escribir su evangelio, Mateo, el evangelista, quería hacer una conexión entre la persona de Cristo Jesús y el sinnúmero de profecías que se cumplieron en él, como una demostración de 2 cosas. Él es el enviado de Dios, en quien se cumple la palabra del Señor, pero también como una expresión y demostración de que Dios siempre, mi hermano, mi hermana, Dios siempre, lo repito nuevamente, siempre cumple su palabra. Por 2 razones: porque Él es fiel, pero porque es poderoso. Así es que, citando al profeta Miqueas, ahí lo vimos en el versículo número 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y está citando al profeta Miqueas, quien es contemporáneo del profeta Isaías en su momento. Es decir, siglos antes, por la obra del Espíritu Santo, se indicó el lugar donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos una primera aplicación para nosotros, que nunca debemos dudar, que el enemigo no nos meta duda, ni nuestra naturaleza carnal nos lleve en esa dirección de desconfiar de nuestro Dios, de dudar de Él. A veces, cuando pasamos situaciones complicadas de vida, como la prueba de nuestros hermanos, claro, humanamente reaccionamos con dudas, con preguntas, a veces con reclamos. Pero nunca, mis amados, nunca venzamos que salga el nuevo ser espiritual que Dios formó en nosotros en Cristo Jesús, que brote la capacidad del Hijo y de la hija de Dios, que deciden creerle a su Dios, porque Él es fiel y es verdadero y poderoso para cumplir lo que Él ha prometido cumplir. Belén tiene un significado muy especial. El término, el nombre de la ciudad significa casa de pan, casa de pan. ¿No les parece significativo que en ese lugar que se llama casa de pan habría de nacer quien es el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, eso nos habla de la precisión del cuidado de Dios para llevar su agenda redentora entre nosotros. Pero es interesante también que la primera referencia que la Biblia hace de Belén es negativa, de hecho es triste. La primera mención de Belén ocurre allí en el libro de Génesis, capítulo 35 y versículo 19. Nos habla de un episodio muy triste en la vida de un patriarca que se llama Jacob. Él amó a una de sus esposas, Raquel, la amó con todo su corazón, y sin embargo es ahí donde muere esta amada esposa del patriarca. Dice Génesis 35, 19: así murió Raquel, la muy amada del patriarca Jacob, y Raquel fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Así que para el profeta Miqueas, como leímos hace un momento, la ciudad de Belén es una ciudad pequeña, es una aldea pequeña, hasta insignificante para los habitantes de aquella región del mundo, y no se diga del Imperio Romano. Así es que Miqueas nos dice: es un lugar pequeño, es pequeña entre las ciudades, entre las comunidades miqueas. Pero en Génesis vemos que Belén también es un lugar de tristeza. Déjenme compartirle lo que pienso yo puede ser una aplicación de bendición para nosotros, porque es bíblico lo que le voy a decir.
Es un principio, el siguiente que le comentaré, que transcurre a través de toda la Escritura. Y es que Dios se agrada de lo pequeño para en su momento hacerlo grande. Así es nuestro Dios. No dude de ese principio. No fuimos llamados a ser cola, sino fuimos llamados a ser cabeza. En un momento de conflicto, el peor de su vida, Job nos da otro principio espiritual tremendo y dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así es que, mis hermanos, no importa lo que tú, o mejor dicho, dónde te encuentres en este momento y cómo te veas, lo importante es cómo te ve Dios. Si el mundo te ve pequeño, Dios en Cristo te ve muy grande. Pero era un lugar de tristeza. Inicialmente la alusión que se hace a Belén es de tristeza, de la pérdida de su ser querido. Pero hay otro principio espiritual que, repito, corre a través de toda la Biblia. A Dios le encanta, se deleita en convertir nuestras tristezas en gozo, y aún de nuestras desgracias sacar cosas buenas. Solo lo puede hacer nuestro Dios. Así es que Belén tiene un significado muy interesante y pienso importante para nosotros en la Escritura. Belén, donde nació nuestro bendito Salvador. Y hay otras cosas bien lindas que no ocuparé tiempo acerca de Belén. Es donde nació, por ejemplo, el rey David, y ocurrieron cosas interesantes en esa pequeña comunidad, no muy lejos de Jerusalén, a unos 10 kilómetros máximo. Pero hay otro hecho bien importante que registra Mateo ahí en el capítulo 2, y es la reacción de Herodes. Consideremos un momento la reacción de este rey malvado, porque dice el texto que Herodes se turbó, le preocupó, le causó diferentes emociones negativas el saber que unos hombres ilustres, importantes, llamados en aquel tiempo magos, que no tienen nada que ver con los magos contemporáneos, venían a adorar al rey de Israel. Imagínese usted, y era Herodes el rey de ese momento. ¿Qué habrá pensado? Me van a destronar, me van a quitar el hueso, van a quitar mi poder. ¿Cómo no se iba a turbar? Pero ¿saben? Cuando él le pregunta a los escribas y sacerdotes acerca del Mesías y dónde nacería, quiere decir que Herodes sabía que ese niño que nacería era el rey verdadero de Israel. Y él sabe, Herodes, que ese niño naciente tiene tanto derecho como autoridad para ser el rey de parte del Señor. Pero qué interesante es la reacción de Herodes, que eso no le importa. Lo voy a repetir: él sabe que ese ser naciente es el verdadero rey de Israel, que tiene derecho y autoridad para hacerlo, pero eso no le interesa, lo ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque Herodes ama más su propia gloria que la gloria de Dios, e incluso vemos en la narración que se atreve a matarlo junto con otros tantos niños. Eso nos deja ver la gran maldad que había en este varón. Pero había un poder más fuerte que su naturaleza malvada y pecaminosa que operaba en Herodes. Había un poder aún más malévolo, era el poder de Satanás, que siempre había pretendido aniquilar, primero impedir la llegada de Jesucristo, y ahora que ha llegado, literalmente matarlo, cosa que obviamente era imposible, ¿verdad, mis hermanos? Porque ¿cómo se puede matar al autor y dador de la vida? Eso es imposible a nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás sabe que a través de Herodes puede intentar matar a Jesús. ¿Por qué Satanás quería matar a Jesús? Porque estaba establecido por Dios que un día la herencia, la descendencia de la mujer en la persona de Cristo iba a destruir a Satanás. Vale la pena recordar esta profecía de la Escritura, de las primeras que aparecen en la Escritura. Génesis 3:15, estaba profetizado lo siguiente. Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, se refiere a Eva, entre tu simiente o descendencia y la de ella, y la de ella es Jesús. Pero su simiente, la descendencia de Eva, que es Jesucristo, esa simiente te va a aplastar la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esta profecía
que se registra desde los albores, el inicio de la humanidad, anuncia, avisa la confrontación que habría siempre entre Satanás y Jesús. Nunca, obviamente, abriendo la posibilidad de que Jesús pudiera ser vencido, por supuesto que no, pero Satanás sí lo pretendía, porque sabía que un día Jesucristo le iba a aplastar la cabeza. Eso lo sabía el enemigo, y por eso a través de Herodes quiere matarlo, quiere destruirlo. Pero pienso que hay otro aspecto muy interesante que podemos reflexionar acerca de esta actitud de Herodes. Algo comentamos el domingo pasado. Creo que en cierta forma y en cierta medida Herodes representa la condición del corazón humano que pretende sacar a Jesús de sus vidas, que pretende eliminar la obra de Jesús en él o en ellos. Lo dijimos o lo hemos dicho, a la sociedad le encanta el niño del pesebre, el bebé inofensivo, pero rechaza a ese bebé que cuando adulto confronta con el pecado, pero llama al arrepentimiento. Pienso, mis hermanos, que así como Herodes intentó matar a Jesús hace 2000 años, creo que ahora también la sociedad contemporánea pretende en cierta manera matar a Jesús. ¿De qué está hablando, pastor? Sabemos que eso es imposible, por eso dije pretende hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, es posible que usted vio en estos días circulando en las redes sociales una imagen por demás conmovedora, pero que provoca celo. En una ciudad, creo que Birmingham, de Inglaterra, una mujer está de pie en la acera de una calle y enfrente de ella están las instalaciones de un lugar donde se llevan a cabo abortos. Y está la mujer de pie y llega la policía. Se dirigen a la mujer y la confrontan y la cuestionan. Y literalmente el policía le dice: señora, ¿qué está haciendo en este lugar? Y la señora no contesta. Pero increpa el policía y le dice: ¿está acaso usted orando? Observe, Y dice la señora: podría estar orando en mi mente, porque ya no estaba hablando. Y el policía molesto le dice: usted no puede hacer eso, usted se tiene que retirar. La detienen, la encarcelan por un tiempo. ¿Cuál es su delito? Estar enfrente de un lugar donde se llevan a cabo abortos, orando en silencio, con su pensamiento. A esta sociedad, mis hermanos, creo que ese episodio es un buen ejemplo de lo que en muchos lugares y mucha gente trata de hacer con Jesús, trata de hacer con el cristianismo, trata de hacer con la fe de los creyentes en el Hijo de Dios. El propio primer ministro de Inglaterra, no recuerdo su nombre, es un varón de origen indio, de la India, prohibió a todos los funcionarios públicos del gobierno de Inglaterra siquiera mencionar la palabra Navidad, que porque por eso podía ser causa de ofensa a otros credos. Es un espíritu, mis hermanos, que quiere anular, que quiere aniquilar el avance de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo espíritu que operó en Herodes en aquel tiempo. A mí me causa mucha tristeza y cierto celo, le repito, que naciones otrora como Inglaterra, como Estados Unidos, fueron las que levantaron y enviaron más misioneros al mundo, con un cristianismo vibrante, con diferentes avivamientos en diferentes ciudades de sus respectivos países. Ahora le estén dando la espalda a la fe cristiana, y no solamente dando la espalda como una alternativa de elección que cualquiera puede tomar, sino literalmente tratando de aniquilar el mensaje del evangelio, el mensaje de la Biblia. No nos durmamos en nuestros laureles, mis hermanos. Gracias a Dios vivimos en un país libre que respeta la libertad de credo. Pero este espíritu que está operando ya de mucho tiempo, por supuesto, pero pienso que ahora se empieza a exacerbar, mis hermanos, tarde que temprano va a llegar a nuestra nación. Y ya lo estamos viendo. Hay una corriente
ideológica, filosófica, que pretende modificar la identidad, fíjese nomás, la mismísima identidad del ser humano, la más básica: soy hombre o soy mujer. Y hay toda una ideología que se trata de imponer con mucho dinero, con mucha publicidad, utilizando los medios de comunicación y a los políticos y a los gobiernos para decirle a la gente que tiene libertad y derecho para elegir qué quiere ser. Y uno podría decir, bueno, está bien, es la libertad del ser humano, pero no solamente se da la opción a que tú elijas, se nos quiere imponer. Y ahora se está prohibiendo que desde púlpitos como este se hable siquiera del tema. O sea, siquiera se trate. Ya no digamos presentar una postura bíblica sobre ello. Mis hermanos, el espíritu de Herodes sigue vivo y quiere, entre comillas, matar al Hijo de Dios, destruir la obra del Evangelio entre nosotros. Es tiempo entonces, mis hermanos, que la iglesia debe levantarnos con celo, con inteligencia, pero sobre todo con preparación para hacer lo que siempre ha dicho la iglesia apostólica en palabras del apóstol Pedro: dar respuesta con mansedumbre, con sabiduría de nuestra fe al que demande una explicación de ella. El espíritu de Herodes sigue operando y cada día lo hace con más fuerza, mis hermanos. Una reflexión que me viene en nuestros días: qué contradicción. Prácticamente todo el mundo occidental celebra el nacimiento de un bebé, pero por otro lado legislan, promueven, aplauden el matar a bebés. Esa es la contradicción que hay en el corazón del hombre. E insisto, mi amado, mi amada, la iglesia tiene que estar preparada más que nunca para saber tomar una postura correcta, bíblica, y explicar al mundo lo que el Señor dice en su palabra sobre cada uno de estos temas confrontantes. Y hay un tercer hecho, que el pasaje de Mateo 2 vale la pena tomarlo en cuenta, y pienso que el escritor Mateo decidió por eso comunicárnoslo. Y se refiere justamente a los magos. Y pienso, mis hermanos, que en esencia el mensaje de los magos está integrado en el versículo 11 de Mateo 2. Mateo 2:11. Lo leeré nuevamente. Y cuando llegan los magos ¿a casa de quién? A casa de José y María, ¿verdad? Es muy posible que ya no está en el pesebre. Ya han pasado muchos días, semanas, quizás meses, y van a la casa los magos. No se sabe si la casa sigue estando en Belén o ya se habían regresado a Jerusalén a presentar el niño, o al propio bueno, no, ahorita me está cayendo el 20, no puede ser que sea Nazaret. Pero el punto es que hay un propósito que sobresale y resalta Mateo acerca de la llegada o visita de estos hombres, porque dice, en primer lugar, postrándose, lo adoraron. Y creo que ese es el mensaje que nos comunica el evangelista Mateo acerca de la actitud y reacción de estos magos respecto al Hijo de Dios. Así es que los magos nos enseñan, mis hermanos, lo que es adoración. Unos hombres que no son del pueblo de Dios, que no son hebreos, que son de alguna comunidad del oriente, babilonios, sirios, asirios, no se sabe, los denominan magos. Usted seguramente ya lo ha oído o leído. No son los magos de ahora que dicen abracadabra, que aparecen y desaparecen cosas, sino los magos, los magoi, en el idioma original eran personas sabias, muy respetadas, muy preparadas, hombres ilustres, filósofos, astrónomos, biólogos, médicos, esa clase de personas de elevada posición educativa, cultural, económica, social. Nos dan un mensaje. No importa lo importante que seamos aquí en la tierra como seres humanos en una sociedad, somos llamados como sea
adorar al Hijo de Dios. ¿Cómo es que nos enseñan adoración estos magos? En primer lugar, pienso que nos muestran algo bien interesante que creo que está ahí entre letras, y es esto: ellos obedecieron por fe el llamado para venir a adorar a Jesús. No lo dice el texto, pero yo lo infiero, porque dice que una estrella los guió. Entonces, qué locura, ¿no le parece? Dejarse guiar por una estrella. ¿Quién operaba atrás de la estrella? Obviamente Dios. Y esto me hace recordar al profeta o patriarca Abraham, que él oyó la voz de Dios de alguna manera que la Biblia no refleja, pero él siguió esa voz y por fe salió del lugar donde vivía para ir a un lugar que no sabía cuál era, sabedor de que Dios lo guiaba hacia un lugar mejor. Y eso es fe. Se dice entonces que aunque la estrella los guió, insisto, pienso quien estaba operando tras la estrella es Dios mismo. Así es que en primer lugar, mis hermanos, la adoración es obediencia. La adoración es obediencia. La manera más elemental de reconocer, de honrar, de demostrar valor al Dios que servimos y en el cual creemos, lo más elemental, lo más básico, mis hermanos, es obediencia. Tú adoras, tú honras, tú levantas el nombre de Dios cuando le obedeces. Y estos hombres nos enseñan en primer lugar que adoraron obedeciendo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de obedecer al Señor. En Romanos 8:14 nos da una característica que el Señor quiere ver operando en su pueblo, y es esta: Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una característica pues que debe ser sobresaliente en todos nosotros como hijos de Dios es que somos guiados en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Qué bendición es saber por el Espíritu cuál es la voluntad de Dios. Qué bendición es, habiendo entendido cuál es la voluntad de Dios por el Espíritu, pero por su palabra, tomar la firme decisión de obedecer al Señor. Eso es adoración, mis hermanos. Así es que estos magos nos enseñan a obedecer a Dios, y es una forma de adorarle. Hay otra implicación de la adoración que estos magos hicieron a Jesús, y es esta. Piense, el viaje que hicieron no fue corto, no fue de aquí a ni siquiera a la basílica, mis hermanos, a hacer una manda. Fue un viaje de casi 1000 kilómetros. No había carreteras, no había ni siquiera bochos en aquel tiempo. Viajaban en animales o a pie. Era un viaje costoso, peligroso y le aseguro que muy incómodo. Y para mí estos magos nos enseñan otro aspecto de la adoración, y es este: la adoración implica, esto a lo mejor no le va a gustar, pero es bíblico y se lo voy a explicar. La adoración implica sacrificio. En primer lugar, la adoración implica obediencia, pero en segundo lugar, la adoración implica sacrificio. Los sabios habían sacrificado su comodidad, dejar sus asuntos, la condición, claro, un día regresarían, pero como quiera, al menos temporalmente, para adorar a ese rey de Israel naciente. Ellos hicieron todos estos sacrificios porque, como leímos en Mateo 2:11, ellos se postraron y le adoraron, querían expresarle al Señor el valor que tenía a sus ojos.
Muchas partes de la Escritura y muchos personajes bíblicos nos enseñan este principio de que la adoración implica sacrificio. Uno de ellos es David. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 21 al 25. 2 Samuel, me equivoqué del capítulo, discúlpeme. Es 2 de Samuel 24. 2 de Samuel 24. Del 21 al 25, hablando de que adoración implica sacrificio. Y Arauna dijo, está hablando con el rey David: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Usted sabe que uno de los personajes que nos muestran más comunión con Dios de toda la Escritura es el rey David. Y había una condición de muerte en el pueblo, y él sabía que la solución y la única solución estaba en Dios, pero había que acercarse al Señor con la actitud de vida, una actitud de adoración. Y él entonces procura levantar un altar. Pero dadas las circunstancias del lugar donde él se encontraba, era necesario comprar una propiedad, un terreno. Esa es la circunstancia en la cual se está dando este versículo, estos versículos. Y él procura entonces pedir al Señor su intervención poderosa, que cese la mortandad en el pueblo. Versículo 22, y Arauna dijo a David, fíjense, él entiende el problema. Arauna, él sabe la circunstancia, la buena intención del rey, la necesidad apremiante, y bueno, Arauna quiere participar también, quiere colaborar. Versículo 22, y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí, mire, rey, hay bueyes para que usted haga el holocausto, el sacrificio quemado, y los trillos y los yugos de los bueyes, tómelos también para la leña. Versículo 23, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Él quiere también mostrar no solamente empatía, sino involucrarse en ese proyecto que tiene como mira dos cosas: buscar la cesación o el cese de la muerte, de la mortandad, pero pasando por la adoración a Dios. Pero miren la respuesta del rey. Antes de eso, el versículo 23 termina: luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio, se agrade tu Dios de lo que pretendes hacer. Versículo 24, y el rey dijo a Arauna, la respuesta de David, dice: no, sino por precio te lo compraré. Qué bueno que David no era como yo. Yo sí le hubiera dicho: Arauna, Dios te bendiga, gracias, dame el terreno y dame los animalitos y gloria a Dios, y vamos al holocausto y a buscar la misericordia del Señor. Pero es que nos está enseñando un principio, el Espíritu Santo a través de David. El principio es: la adoración implica sacrificio. Así es que no, sigo en el versículo 24, sino por precio te lo compraré, porque, escuche muy bien, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos de los presentes todavía tienen el espíritu regiomontano? ¿Hay alguien de Monterrey? Sí. Bueno, déjeme salir de este problema, porque aquí están mis hermanos de Monterrey. Bueno, pues como dijo el clásico, ¿para qué nos hacemos? No, la gente regia es preciosa, es fabulosa. Yo viví en esa ciudad, pero sí conocí uno que otro que dice uno: ay, ay, ay. No es el caso de mis hermanos, por cierto. Déjenme los elogio en buena lid. Es una familia hermosa y muy generosa en muchos sentidos, la familia Jiménez. Pero bueno, perdón ustedes este lapsus brutus. Versículo 24, lo repito: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada.
Entonces David, ¿qué hizo? Compró la era, el terreno. ¿Qué más compró? Los bueyes por 50 siclos de plata, que era un dineral en aquel tiempo. ¿Y qué hizo David? Y edificó allí David un altar al Señor. Sacrificó holocaustos, ofrendas de paz. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Porque nos están enseñando un principio: la adoración implica sacrificio. Estos magos, creo, entonces nos enseñan adoración. La adoración puede ser otras cosas, pero al menos pienso que nos están mostrando adoración a través de la obediencia, a través del sacrificio, de dar sacrificialmente. Pero pues además le dan estos magos regalos al Señor. Dice Mateo 2:11: y abriendo sus tesoros. Y aquí viene otra implicación de la adoración, mis hermanos. Adoración es darle al Señor lo mejor. Y lo mejor que tú y yo tenemos, ¿saben qué es? Nuestra propia vida, nuestro propio ser. Por eso fíjese, déjeme hacer este paréntesis. Vaya rápido a Romanos 12, versículo 1. El llamado del Espíritu Santo en el escrito de Pablo. Romanos 12:1. ¿Qué le parece que me ayude a leer en voz alta este pasaje? ¿Me acompaña? ¿Ya está en pantalla? A ver, adelante todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un llamado a una entrega total al Señor de todo nuestro ser. Eso es adoración. Pero los magos, regresando ya por último a esta porción de la escritura de Mateo 2:11, los magos dice que abrieron sus tesoros. ¿Y qué eran los tesoros de aquel tiempo? ¿Y cuáles son los nuestros? Lo que consideramos más valioso. ¿A poco no? Oro, por ejemplo. Pero en el tiempo presente, ¿qué será nuestro tesoro? Lo que apreciamos más. Bueno, siempre ha sido así. En aquel tiempo quizás bienes, pero el oro, las piedras preciosas, etcétera. Hay puntualmente indicados 3 tesoros que los magos dieron al Señor. Pero Jesús nos dijo otro principio espiritual tremendo: que donde está lo más valioso para mí, lo más importante, lo que más cuido, lo que más protejo, lo que más quiero, deseo, amo, ahí está mi corazón. Por eso el llamado del Señor a que nuestro tesoro sea Él. Porque cuando no es Dios nuestro tesoro, lo serán otras cosas y nos convertimos en idólatras. Y cometemos el primer y peor pecado que la Biblia registra: la idolatría. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tesoro es lo más valioso para nosotros. Por ejemplo, quizás en un sentido meramente humano, después del Señor, para ti tu esposo puede ser un tesoro, ¿no? ¿Sí, señoras? Entonces, denlo en sacrificio al Señor. ¿Qué le parece? No se crea. No se crea. Bueno, le dieron tesoros. Significa lo mejor, porque adoración es darle a Dios lo mejor. Pero estos 3 regalos, oro, incienso y mirra, tienen un significado interesante. No lo dice textual la Biblia, pero por alusiones culturales, regionales de aquella época, por el uso que se hacía de estos recursos, podemos concluir algunas cosas válidas. ¿Qué representa el oro? Pues el oro era lo más valioso, hasta el día de hoy sigue siendo de las cosas más valiosas. Y al darle estos magos a Jesús oro, le estaban diciendo: tú eres digno,
de ser honrado con nuestro oro, que deja de ser nuestro, ahora será tuyo. Era costumbre presentar regalos de oro cuando se visitaba un rey. ¿Y a quién estaban visitando los magos? A un rey, justamente. El incienso tenía muchos usos en aquel tiempo y cultura, pero uno muy importante era este: los sacerdotes usaban el incienso en sus rituales delante de Dios. Y el incienso representaba todas aquellas cosas que querían los sacerdotes que subiesen a Dios. Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que nuestras oraciones, literalmente las oraciones de los santos, son incienso delante del Señor. Pero el incienso está hecho de especias aromáticas finas que huelen bien bonito, mis hermanos. ¿A poco no? Así como olemos los domingos porque nos bañamos, nos toque o no. ¿A poco no los domingos? Por eso venimos a la iglesia bien bañaditos. Bueno, el incienso era una representación de lo que sube con olor grato delante del Señor. Así es que hay una aplicación aquí también muy linda, que en este regalo de incienso es muy probable que proféticamente, quizás sin entenderlo del todo, estos reyes están haciendo un reconocimiento de ese niño que es rey, pero que es también sacerdote, intercesor, intermediario. Pero regalan mirra. Mirra, por ejemplo, es nuestra hermanita que canta aquí todos los domingos. No, ella es a mirra. Mirra es una especie valiosísima, pero había un uso muy particular de la mirra. Era usada para embalsamar a los muertos y para preservarlos por mucho tiempo, para que durante su momento de putrefacción natural del cuerpo no se desprendiesen olores tan desagradables. Para eso se usaba la mirra. ¿Por qué le dieron los magos mirra a Jesús? Quizás no lo sabían ellos, pero puede haber aquí una aplicación bien interesante y útil para nosotros, que estaban anunciando proféticamente que Jesús, ese rey, ese sacerdote, iba a morir y ser nuestro redentor. En esos regalos pues hay un reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como rey, como sacerdote, pero como redentor. Estos magos nos enseñan adoración. Adoración en primer lugar es obediencia. Adoración implica sacrificio, mis hermanos, porque muchas cosas demandarán sacrificio de nosotros, de nuestro ser, y por supuesto a veces incluso de nuestros recursos de toda índole, tiempo, capacidades, dones, talentos, economía, etcétera, para honrar a nuestro Dios, para que su obra sea promovida, para que su nombre sea exaltado, para que Él sea visible y presente entre nosotros. Todo eso demanda sacrificio, pero esa clase de sacrificio es adoración. Pero también adoración es darle al Señor, ¿qué cosa? Lo que me sobra, lo que pues ya no me queda de otra, lo que ya no me sirve, es darle tesoros. Y los tesoros son lo mejor. Concluyo con un planteamiento delante de ustedes, mis amados. Dios nos da tanto todos los días, y saben, se deleita en hacerlo. ¿Qué nos sugiere el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, capítulo 3? Que el Señor desde muy tempranito está preparándonos nuevas misericordias para cada día. Se deleita en hacerlo. Pero el don mayor, el regalo mayor, la bendición mayor fue su propio Hijo Jesucristo. El Señor nos dio lo mejor. Y Pablo en Romanos 8 dice: y si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará también con Jesús todas las demás cosas para la vida? Y decimos amén y amén, y Dios se deleita en eso. Mi reflexión que te presento es: ¿y tú y yo qué le damos a Dios?
¿Nos ganarán los magos, mis hermanos? Utilizando terminología contemporánea, los magos no eran cristianos, menos eran hijos de Dios, ni siquiera eran hebreos. Pero qué ejemplo de genuina y completa adoración nos dan. Es mi interpretación, que por eso Mateo incluye en el registro del nacimiento de Cristo esta tan linda historia, porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos aprender, crecer, desarrollar lo que demanda nuestro Dios. ¿No es verdad que nos dijo el Señor Jesucristo en ese diálogo con la samaritana y le dijo: mi Padre anda buscando algo, adoradores genuinos? Él dijo: en espíritu y verdad. Mis hermanos, que estos tiempos de reflexión, el nacimiento de Cristo, las festividades, todo lo que implica esta temporada, también promueva, entre otras cosas, en todos nosotros el decidir darle lo mejor a nuestro Dios.